Leonardo da Vinci dijo que un arquitecto es aquel individuo capaz de dominar los conocimientos científicos y artísticos de su época. Entre otras razones, dijo eso, haciendo eco a que la ciencia debe encargarse del cálculo estructural para que el edificio que se va a construir soporte las cargas de su diseño, pero que el arte es el que se encarga de que el edificio luzca hermoso. Note la diferencia. El edificio debe gustar a todos. Entre tanto, una obra de arte solo debe gustar al artista. Un cuadro casi siempre es asunto privado entre el que lo pinta y la escena que allí yace. Pero la casa no es asunto privado del que la diseña o la construye. Debe gustar a todos los que en ella viven. La palabra arquitectura viene del griego en una palabra compuesta, archi y tectón. Archi significa el que tiene el mando o jefe, y tectón, constructor o carpintero. Así es que traducido al español, es el jefe de los constructores. Hago énfasis a esto porque sin duda en nuestro país hay muchos ingenieros, muchos constructores, muchos arquitectos y deben ser buenos en lo que hacen. Sin embargo, cuando hablamos de la arquitectura tal cual la definición manda, estamos hablando de construir con arte. Probablemente eso aquí se limita por los pocos recursos de nuestro país, pero esa es la idea de la palabra. Esto tiene mucho que ver con nuestro estudio de hoy, pues seguro ustedes habrán oído hablar sobre Leonardo da Vinci, sobre arquitectura renacentista, sobre arquitectura barroca o cualesquiera otras, pero temo que nunca escucharon hablar sobre dos de los arquitectos más famosos de toda la historia. Me refiero a Bezaleel y a Aholiab. Ambos fueron llenos del Espíritu de Dios, puntualmente para que diseñaran y construyeran el tabernáculo en donde Dios se acercaría a los hombres. Ya estudiamos algunas características del tabernáculo, pero la última sección del libro del Éxodo, y esto sería prácticamente nuestro último estudio, es porque los capítulos que restan es una sorprendente reunión de trabajo entre el máximo arquitecto del universo, nuestro Dios, y estos dos hombres, a quienes Dios les heredó un poco de su talento. Entre tanto, nos sumergimos en esto. Seguro habrá algunas lecciones para nuestro diario vivir en el sermón de hoy titulado En busca de arquitectos. Vayan en su Biblia hasta el capítulo 35, libro del Éxodo, y cuando la cita encuentran, por favor, se ponen de pie. En busca de arquitectos, capítulo 35, libro del Éxodo. ¿Listos? Vayan hasta el verso 30, por favor. Y dice: dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. Y note que la Biblia misma también hace una diferencia entre lo que es ciencia y lo que es arte. Rápidamente le explico. La ciencia son detalles exactos. Por eso se le llama al cálculo estructural, a la matemática, al álgebra y a otros términos como esos, ciencias exactas. Pero el arte
no es una ciencia exacta. Y para muchos es subjetiva porque depende de la inspiración del que lo tiene. Pero en este caso, la Biblia dice que estos fueron llenos de ciencia y arte. Verso 32, para proyectar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. No solo les constituyó como arquitectos, sino también como ingenieros. Verso 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan. Un paréntesis más, estos no solo tendrían el talento de construir y diseñar, sino que además serían maestros, capaces de instruir y preparar a otros. Verso 35, y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, púrpura, carmesí, lino fino y telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Deben saber que en ese entonces estos eran los materiales de mayor lujo para construir, acabados muy finos. Claro, no había concreto, no había cerámica, o si lo existía, pues no se conocía con esa terminología. Y estos estaban construyendo en tiendas de campaña, por eso hacen más énfasis a telas que a materiales permanentes. Capítulo 36, verso 1. Así pues Besael y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que Jehová ha mandado. En otras palabras, Dios dijo, no quiero gente que haga esto sin amor, gente que no esté preparada, gente que busque reconocimiento, aplausos o solo salario. No quiero gente indolente, quiero a los mejores y con su corazón en esto. Vayan hasta el verso 8. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, las hicieron con querubines de obra primorosa. Y les dije antes que desde este capítulo hasta que prácticamente termina el libro del Éxodo, es una reunión de trabajo. Puede imaginar una oficina de arquitectos, las mesas plasmadas ahí y los planos. El supremo arquitecto del universo explicando a sus jóvenes discípulos lo que él quiere para su casa. Leemos hasta ahí y oramos. Señor, por favor, habla a nuestras vidas e instruye nuestros corazones. En tu nombre lo rogamos. Amén. Pueden tomar su asiento. Estos dos desconocidos me llenaron de intriga, quizá por mi pasión en involucrarme en la construcción. Y les aclaro, mi ingeniería no es civil, es industrial. Sin embargo, hace 12 o más años atrás, 15, cuando empezamos, creo, con el primer diseño, simultáneamente estaba estudiando estos capítulos sobre la construcción del tabernáculo, que es sinónimo a la construcción del templo de Salomón. Y la pasión de leer estos capítulos, sumado a que estábamos construyendo el primer templo, sin duda puso esa pasión en este servidor. Desde entonces, cada vez que veo un lugar que los hombres han consagrado para acercarse a Dios, eso me apasiona increíblemente. No solo hablando de nuestra religión, de cualquier otra.
Y la vez anterior, en una cruzada en un pueblo, alguien de la iglesia me dijo: pastor, ¿y por qué está tomando fotos de un templo que no es parte de nuestra doctrina? Y yo le dije: porque me apasiona la arquitectura y pensar en lo que los hombres han visto respecto a un sitio para acercarse a Dios. Bueno, la arquitectura intenta que todos disfruten del edificio y que identifique el edificio con los que viven dentro. Dicho de otra forma, si usted ve la casa de cultura asiática, usted de inmediato sabe que corresponde a ese pueblo. Sus terminaciones, sus curvas, aun cuando no conozcamos sobre estas ciencias, usted puede decir: ese es un castillo chino, japonés o cualesquiera de esos países, porque su forma de construir, que es la arquitectura, identifica precisamente a ese pueblo. Ellos no necesitan expresar en palabras su sentimiento. La construcción expresa su sentimiento. De ahí precisamente mi pasión. Y debo advertirles, cuando hablo de esto, el aula que hoy ocupa nuestra iglesia no se acerca a lo que a mí me gustaría para adorar a Dios. Si es esto y no les resto mérito, es porque nuestros recursos no nos permiten más, al menos hoy por hoy. Pero mi pensamiento es un tanto distinto, pero sé que no es importante, porque lo importante es el corazón del hombre hacia Dios. Quise aclararlo. Pero bueno, todo esto como una nota introductoria para la pregunta importante del estudio. ¿Qué vio Dios en estos dos? Entre 800,000 hebreos, cuando menos, para decir: a ustedes los voy a convertir en los arquitectos de mi casa. Entre 800,000. ¿Por qué les encomendó a ellos tan grande privilegio? Y no es que yo esté deseoso de que de pronto Dios me dé un privilegio tan grande, pero en realidad me intriga. ¿Qué es lo que estos hicieron? ¿Es que acaso hay antecedentes de que ya eran cuando menos buenos albañiles o buenos artistas? No dice nada. Así es que si Dios les dio tan grande privilegio, tengo que encontrar por qué. Y mientras leo y leo, más me convenzo de lo que estoy a punto de decir. Los nombres de estos, atentos. El de Bezaleel significa a la sombra de Dios, y Aholiab significa la casa del Padre. Cuando usted busca historia y un poco de la semántica de los nombres de estos, usted llega a una simple conclusión. Los padres de Bezaleel y de Aholiab consagraron a sus hijos para vivir a la sombra de Dios, cerca de la casa del Padre. Y mientras más busco, más me sorprendo las características de estos. Entre ellas, eran obreros comunes. No eran príncipes ni hijos de príncipes. No eran sacerdotes. Ni siquiera pertenecían a la tribu de los levitas. No eran profetas. Simple y sencillamente eran trabajadores comunes, a quienes en nuestra cultura llamaríamos obreros. Esto me intriga más. Dios entrega tan grande privilegio a lo que en nuestra cultura, con cierta discriminación, llamaríamos obreros. Bueno, con razón ahora entiendo por qué Dios los llamó a ellos.
Ninguno de los dos tenía los conocimientos ni siquiera básicos para tan magna obra. Fue el Espíritu Santo el que los preparó. Al escudriñar, descubro, los preparó porque tenían dos virtudes más importantes. Al compararlas con príncipes, sacerdotes, profetas, hombres de mucha educación académica, ninguna de esas es tan importante para Dios como las siguientes dos. Ellos eran obedientes, dispuestos y eran obreros. Ya les dije antes, eran obreros. Ahora agrego, estaban dispuestos a la sombra del Padre, en la casa del Padre, y eran obedientes. Ellos no estaban buscando beneficio personal. Ellos no estaban buscando renombre, que la gente aplaudiera y que supieran sus... De hecho, si yo no tuviera el firme interés de postergar sus nombres en la historia, jamás ustedes habrían oído sobre Bezaleel y Aholiab, porque ellos no tenían interés en que sus nombres pasaran en la historia. Solo estaban felices siendo parte del equipo. Si Dios los ponía a poner madera, a colocar clavos o a ser el jefe de los arquitectos, no importa, el ser parte del equipo ya era un gran privilegio para ellos. Hoy día esta sociedad grita por hombres y mujeres como Bezaleel y Aholiab. Hablo de hombres y mujeres con un corazón dispuesto y siendo obedientes a Dios. Estoy hablando de que esta sociedad necesita hombres y mujeres así en sus familias, porque los hogares no se construyen de forma firme con gente soberbia y altanera. Los hogares se resquebrajan cuando la mujer de esa casa es una señora que transpira orgullo, se cree tan importante que no discrimina solo a su marido y al resto de la familia. Todos en su derredor son menos porque ella es muy importante. Las familias sólidas no se construyen con ese tipo de mujeres. No se construyen con hombres desobedientes a la voz de Dios, siendo infieles a nuestros votos maritales, siendo groseros y diciendo palabras deshonestas. No se construye con hijos en rebelión. Las iglesias no se construyen con hombres y mujeres deseosos de aplausos, que ellos quieren ser siempre el centro de atención. Y si no se les atiende, si no se les aplaude, si ellos no son lo importante, pues entonces ellos no son parte del equipo. Ellos no deben ser parte del equipo, porque son ellos y ellas precisamente los que requebrajan los ministerios, las iglesias. ¿Por qué? Porque están deseosos de que su capricho se aplauda y se aguante. Y esta sociedad no necesita ese tipo de personas. Necesita arquitectos anónimos como Bezaleel, deseosos de estar a la sombra del Padre, orgullosos de ser simple y sencillamente parte del equipo. Hombres y mujeres deseosos de ocupar sus talentos para que la obra de Dios crezca, para que su familia cada día sea más sólida, para que en su trabajo, empleo o negocio hayan principios y valores espirituales. Allí es donde se necesitan esos arquitectos, hombres y mujeres, obreros, y no importa si se trata de un ingeniero, de un arquitecto, de un mecánico, de un albañil
o de alguien que ni siquiera puede jactarse de tener un oficio. Estos no tenían nada, excepto un corazón dispuesto y obedientes. Y eso era suficiente para Dios. Imagínense ser convocados a una reunión de trabajo con el supremo arquitecto, sin ellos tener capacitación alguna. Dios dijo, no me importa, yo voy a capacitarlos. Y ahora Dios me está gritando a mí, para mi propia familia, para mi trabajo, para mi ministerio, y me está diciendo, no me importa si tienes o no tienes título. No me importa si estás calificado académicamente o no. Solo me importa si tienes un corazón dispuesto y si estás decidido a obedecer lo que te envío a hacer. Y esa es la pregunta para todos, si usted tiene un corazón dispuesto. Mire, las familias se parten en pedazos por gente orgullosa que no está dispuesto a pedir disculpas. Por gente desobediente que no están dispuestos a dar un nuevo paso para restaurarse. Las iglesias, los ministerios por eso no crecen. Esta iglesia grita, pero como no se imaginan, por líderes. No los tenemos en todos los ministerios. Campos Blancos suplicando que necesita maestros. En Capilla hay un culto en donde atienden casi 100 niños, creo que con 10 maestros. Otros están en otro grupo y atienden un montón, simple y sencillamente porque no son obedientes, no están dispuestos. No quieren poner su corazón para que la obra de Dios crezca. Los ministerios deportivos, lo que estamos es lleno de hombres que quieren aplausos, pero no que otros conozcan el evangelio. Y prueba de ello es que en todas las ligas hacen falta líderes. En la liga juvenil, no sé si A o B porque me pierdo con tantas ligas. Creo que son 2 o 3 nada más los que están empujando eso. ¿Por qué? Porque están en el estadio los servidores. Para eso sí tienen tiempo los hijos de Dios. Y se mojan porque no paró de llover. Y no importa si hubiera llovido más fuerte, todavía gritan más, la selecta, el amor de mi corazón. Y yo no estoy fastidiando sus gustos por los deportes. Yo todavía estoy deprimido porque no pudimos ganar a esa gente. Estoy diciendo, ¿cómo es posible que algo tan trivial despierte pasión y la bendita palabra de Dios no despierte pasión en ustedes? No puede ser que los hombres y las mujeres se vayan al infierno porque usted y yo no queremos tener humildad, obediencia y disposición de corazón. No puede ser. Pero eso es la razón, esa es la verdad. Dios está buscando arquitectos como Bezaleel, obreros dispuestos y obedientes. Y si algunos de ustedes dicen, mire, predicador, lo cierto es que yo ardo en deseos de involucrarme y hacer algo, pero yo no sé si estoy preparado o si voy a ser capaz. Yo no sé si puedo restaurar a mi familia. Quizás usted es un joven y dice, mis papás se han hecho tanto daño. Recuerda que leímos en este pasaje que Dios los entrenó, Dios los preparó. Así es que si usted siente en su corazón, no desespere, solo diga, quiero ser un instrumento para Dios y voy a intentarlo. Y si su intención, como ejemplo cito, y usted es la esposa y quiere restaurar el hogar, yo sé que usted siente temor a ser rechazada, siente temor
a ser humillada. Y no la culpo por ello. Pero Dios va a preparar, Dios la va a entrenar. O viceversa, si usted es un hombre y es usted el deseoso de reconstruir ese matrimonio y de ser el arquitecto que restaura la familia, usted teme ser rechazado porque ella gana más, y desde que ella gana más, ella se cree que debería estar en el gabinete de gobierno y que usted es el último de los empleados. No se preocupe, Dios está buscando obreros, no presidentes. Aquí dice que estos eran obreros y nadie dijo que iba a ser fácil. Solo dijo que buscaba hombres y mujeres con un corazón dispuesto y obediente. Si se trata del campo ministerial, no se preocupe no saber. Si quiere un ejemplo, cada semana que pasa, yo me pregunto cómo ustedes aguantan escucharme 40 minutos. No estoy capacitado, es pura gracia y misericordia de Dios. No es que de pronto Dios me entrenó, es que Dios se encarga de cambiar mis palabras, tirarlas a la basura, y que cuando usted escuche lo que Él quiere que escuche. Dios no me necesita a mí, solo quería un hombre que estuviera dispuesto a pararse ahí, un hombre que esté dispuesto a ir a solearse a la cancha después de aquí, que luego esté buscando más personas para que escuchen el evangelio. Eso es todo lo que Dios está buscando. Obreros, hombres y mujeres con un corazón dispuesto y obedientes. Si usted escuchó ahora a Fernando, va a enseñar homilética. No es que él sea un experto orador, a Dios no le importan los buenos oradores. Tampoco está esperando que usted tenga un talento y una verborrea fascinante. Solo está buscando hombres y mujeres dispuestos. En los ministerios deportivos es igual. De hecho, si usted tiene un gran talento con la pelota de fútbol, le puedo asegurar, aquí no lo necesitamos, váyase a las ligas profesionales. Aquí necesitamos hombres y mujeres con un corazón obediente y dispuesto para Dios. Esos son los que a gritos este mundo necesita, no los profesionales. No hablo mal de ellos, sé que en la iglesia hay varios. Y aplaudo que Dios les haya dado el talento. Ese es su trabajo secular, háganlo muy bien. Y por favor sean luz en medio de las tinieblas. Ahora estoy hablando de ministerio deportivo. A los que como yo, parece que nunca tocamos una pelota redonda, sino que era cuadrada. Pero a esos son a los que Dios está usando. Y hombres y mujeres como esos se necesitan. Dije que el título de este estudio era En busca de arquitectos. Si usted dijo cuando yo empecé con este sermón, el pastor va a hablar de alguna petulancia académica y nosotros no cabemos en eso, el único que les dio ese título a estos dos fue el bendito Dios. Y ese mismo bendito Dios es el mismo que le va a capacitar a usted y a mí para reconstruir lo que Él quiera que construyamos. Sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, sea nuestro ministerio, lo que Dios está pensando hacer. La pregunta es si usted tiene un corazón dispuesto y obediente. El capítulo 36, verso 2, cambia un poco la tónica de esto porque sucedió algo con corazones obedientes. Antes de que lo lea, no puedo pasar esto por alto. Es que mire, cuando Bezaleel y Aholiab surgieron del anonimato, Dios les dio también el talento de entrenar a otros. Y no les entrenaron únicamente en cómo construir y en cómo arte. Usted ya vio que en sabiduría. Eran hombres que daba gusto estar cerca de ellos. Estos empezaron a entrenar a otros. Y se volvió como una especie de ente multiplicador. Eran muchos los que ya tenían un corazón obediente y dispuesto, dependiendo de dos.
Esto se multiplicó en muchos, tanto que cada quien hacía lo que podía. Vean el verso 2, capítulo 36. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Joliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón Jehová había puesto sabiduría, todo hombre a quien su corazón movió a venir a la obra para trabajar en ella. Deténgase. ¿Leyó usted que estos eran expertos en construcción? No, dice que simple y sencillamente tenían un corazón para involucrarse. Entonces, yo no sé cuál es su profesión, si es mecánico, si es carpintero, si es doctor, lo que usted sea. Esto es asunto del corazón. Esto es asunto de empezar a restaurar su vida, seguir con la vida de los que están cerca de usted, de su familia, con los que trabajan con usted. Sé que no vamos a reconstruir esta sociedad, pero bastante haríamos con reconstruir nuestras vidas y la de nuestra familia con la bendición de Dios. De reconstruir o construir ministerios. Sigo, verso 3. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Me detengo ahí. Este es otro de esos pasajes favoritos para que los estafadores le saquen dinero a los ignorantes religiosos. Toman estos pasajes y empiezan con un palabrerío para decir, y entonces la gente traía su ofrenda voluntaria y cada mañana, y los que más dicen eso se enriquecen más, y la gente cada día es más ignorante. Sigo, verso 4. Tanto, eso es decir, había tanta ofrenda que vinieron todos los maestros, ya habían maestros para este momento, imagínense, que hacían la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, notan cómo esto ya está departamentalizado. Pero no se sorprendan, ya habían hidráulicos, ya estaban ahí los que estaban en el asunto estructural, los que estaban en los techos. No se sorprenda porque el arquitecto supremo era el que estaba dando todos los lineamientos y estos dos eran los jefes de todos con la unción de Dios. Igual resultaría en nuestras familias. De pronto alguien que nunca supo cómo hablar con amor, ahora tiene gracia. Esa mujer que antes fue altanera, ahora su esposo se está volviendo a enamorar de ella, o viceversa. O ese hijo que fue rebelde, ahora es el que está uniendo al grupo familiar. Más ejemplos, pero mejor corro en el tiempo. Verso 5. Y hablaron a Moisés diciendo, los maestros, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces, entonces cuando Moisés supo, atiéndame, cuando Moisés supo que estaban trayendo más de lo que necesitaban, Moisés dijo, ay, déjenlos, que traigan más, no importa, porque aquí los profetas necesitamos, pobrecitos nosotros. Además, este es un pueblo rebelde, hay que aprovechar el momento. No, no dijo eso. Miren lo que dice el verso 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues traían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¿Notan cómo esto dista un abismo con la cultura religiosa de algunos medios pidiendo dinero? ¿Quién sabe para qué? Y yo no estoy diciendo que los ministerios o las iglesias no necesiten recursos. Es que para una obra de arquitectura se necesitan recursos materiales. Y si usted quiere un ejemplo, pues bastaría decir que para que esta iglesia camine se necesitan recursos
para administrar una casa en donde cerca de 2,000 adultos vienen 3 o 4 veces a la semana, sin sumar los niños, sin sumar el colegio de casi 450 alumnos, hay que sumar la radioestación, los costos de energía eléctrica, el orfanato, los varios programas de educación infantil, los costos de las iglesias en el interior del país para ayudar a esas comunidades de escasos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Si en mi casa se gastan 50 o 100 dólares de luz eléctrica y solo vivimos 5, ¿cuánto vamos a gastar en energía con esas cantidades de las que he hablado? Y como sé que ustedes son personas muy inteligentes, pueden sacar sus cálculos y pueden llegar a la simple conclusión: se necesita los recursos para que los ministerios eclesiásticos crezcan y sirvan de ayuda y de bendición a la comunidad, tal cual este modelo. Pero por favor, atentos. Lo único que Dios bendice en este modelo es el corazón de los hombres. Lamentablemente no todas las organizaciones religiosas tienen hombres íntegros como Bezaleel, Aholiab y Moisés, que cuando ya no se necesita más, ellos dicen: detengan eso. Lamentablemente no todas las organizaciones tienen hombres y mujeres con un corazón para Dios y administrar bien los fondos. Ese no es nuestro tema de hoy, pero quise relacionarlo. Lo que Dios necesita son hombres y mujeres con un corazón dispuesto y obediente. Tenga dinero o no lo tenga, eso no es importante para Dios. Y esa es la pregunta que usted y yo debemos hacernos. Seguro tiene talentos, seguro tiene pasiones, seguro tiene intereses. Oiga, ¿no cree que un poquito de eso puede ser para su Dios? Hablo de que un poco de eso para restaurar la familia, un poco de eso para restaurar las relaciones de familiares distantes, un poco de eso para mejorar las relaciones entre sus compañeros de trabajo. Esa secretaria que está sufriendo, usted sabe que ha sido abandonada, no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque a usted solo le importa el trabajo que hace para darle dinero. Dios necesita arquitectos para reconstruir la vida de esa pobre mujer. Pero usted o yo no nos ha importado un comino la necesidad de ella. Nos ha importado que ella produzca para nosotros. O al revés, quizás es su jefe. Usted es esa secretaria con toda la bendición de Dios, su jefe es el adinerado, pero vive en total miseria. Sus sonados adulterios, cada vez que se escabulle tratando de encontrar placer y felicidad con una u otra mujer, que lo único que encuentra es más soledad, más frustración, más miseria. Tiene dinero para ir a gastar al restaurante que quiera, pero no tiene a alguien que le ame. Usted puede ser la arquitecta que Dios está buscando para hablarle de Jesús y que restaure su vida. No es importante para Dios la posición económica. Estos eran obreros. Moisés era un príncipe. Tiene a los dos extremos. Lo que Dios está buscando es hombres y mujeres con un corazón dispuesto para Él. Aquellos de ustedes que tienen un corazón dispuesto para Él, bienvenidos a esos arquitectos como Bezaleel y Aholiab. Inclinen su rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que esto significa para nuestras vidas. Cómo quisiera ver, Señor, a esos arquitectos que estás levantando para tu gloria. Hombres y mujeres deseosos de construir y reconstruir familias, vidas, negocios, ministerios. Hombres y mujeres que no les importa que no se aplaudan sus caprichos,
hombres y mujeres dispuestos a poner sus talentos para tu obra. Gracias por ello, Señor, porque sé que levantarás. Sé en estos años que cada estudio tiene un propósito y a veces es una sola persona y esa sola persona puede hacer un cambio grande. Ministra a quienes tú vas a tocar, Señor, te lo suplico. Mientras oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados. No importa si es religioso o no, si lleva una vida ordenada o no. No importa si es profesional u obrero. Importa que usted y yo necesitamos un corazón dispuesto para Dios. Y si esta noche hay alguien que dice, predicador, yo tengo ese corazón, pero nunca antes he recibido a Jesús, ese es el primer paso. Y si usted pregunta, ¿qué es eso? Bueno, es un paso de obediencia en donde en forma simbólica usted levanta su mano para recibir a Jesús y empezar esa relación con Él. No para volverse adepto de esta iglesia, si quiere no vuelva a venir nunca. Es algo entre usted y Dios. Si alguien dice, quiero hacer esa oración, donde está, le invito a que levante su mano en señal de recibir a Jesús y que me deje orar con usted. Nadie le va a traer al frente, nadie le va a cambiar, de pedir que cambie de religión, ni nada parecido. Es entre usted y Dios. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? ¿Alguien sin Jesús que toma la decisión esta mañana? Señor, si todos somos salvos, gracias. Te ruego que a los que nos ha golpeado con este sermón, no lo pasemos de largo y empecemos a construir y a reconstruir lo que tú quieres para nosotros. Despídenos en tu paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.